Amén. Me gustaría que pudiéramos orar y me gustaría invitaros a que vosotros en vuestras casas también inclinéis vuestros rostros y claméis al Señor en este momento. Amén. Señor, te damos las gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás aquí y tú estás con cada uno de nuestros hermanos en sus casas. Tú eres omnisciente, tienes esa capacidad de estar en todos sitios a la vez, Señor. Eso solamente lo puedes hacer tú. Y te damos las gracias por tu presencia, Señor. Y, Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, las que estamos aquí, las de mis hermanos que están en sus hogares, para que tú seas el que hables, en este caso a través de mi boca, Señor. Pero no son mis palabras, Señor. Yo soy un mero instrumento débil, frágil, pero que tú me has dado esta responsabilidad en este momento. Y te pido, Señor, que seas tú, tu Espíritu Santo, el que hable, el que llegue a los corazones de mis hermanos, el que hable a través de mi boca, el que ponga como un carbón encendido en mis labios para que las palabras que salgan sean tus palabras. No pueda ni añadir ni quitar absolutamente nada de lo que es tu voluntad y tu palabra, Señor. Te pido que tú bendigas este culto, este tiempo, esta palabra tuya y que tú nos hables a todos, Señor. Te necesitamos. En tu nombre. Amén. Voy a poner esto un poquito más lejos porque si no, no... Muy bien, me gustaría compartir con vosotros de un tema que cuando diga el tema vais a decir, vale, sí, ese tema yo ya, vamos, lo tengo controlado. Yo sé perfectamente de ese tema. Pero me gustaría que cuando escucharas el tema no lo pienses, vale, me voy a desconectar porque de eso ya sé. Porque creo que es un tema sabido, pero poco practicado. Y creo que no somos conscientes de la importancia y la trascendencia que tiene para nuestras vidas. Y es lo que me gustaría en esta mañana que el Señor me usara para poder transmitiros de forma clara y que sea el Señor el que ponga esa convicción en vuestros corazones, la importancia vital y trascendental para nuestras vidas que tiene este tema, y es la oración. Los que llevamos años en el Señor decimos, vale, la oración, yo oro, yo sé que hay que orar y todos oramos, pero creo que no somos conscientes de lo que implica y lo que cómo Dios quiere usar y nos ha dado ese medio para nuestras vidas. Y es lo que me gustaría que en esta mañana Dios hiciera en tu corazón y en el mío. La oración es un medio de gracia vital para nuestras vidas. Repito, la oración es un medio de gracia vital para nuestras vidas. Todos creemos que sabemos lo que es la oración. Es hablar con Dios. Yo hablo con Dios, Dios me habla por su palabra, yo hablo con Él a través de la oración. Fácil. Todos sabemos esa definición. Mi pregunta es, ¿oramos? ¿Somos conscientes de lo vital que es para vivir o morir? Y después entenderéis por qué lo digo. Un autor del siglo XIX, M. Bounds, tiene un libro escrito muy bueno que se llama El poder de la oración. Dice, el poco valor que le damos a la oración está evidenciado por el poco tiempo que le dedicamos. Conocemos de la oración, pero le dedicamos poco tiempo. Es decir, el poco valor que le damos a la oración está evidenciado por el poco tiempo que le dedicamos. Yo dedico tiempo a lo que para mí es importante. Y tú también. Cuando algo es importante para ti, tú le vas a dedicar tiempo. ¿Sí o sí? El termómetro espiritual de una iglesia y de una vida se mide por el tiempo que pasa en oración. Es un termómetro. Tú puedes ver cómo está tu vida
en el Señor, tu vida espiritual, y uno de los termómetros es ¿cuánto tiempo paso orando? Respóndete a ti mismo. Este mismo autor, Bounds, dice, la oración es la respiración del cristiano. Si no respiras, estás muerto. Físicamente, si no respiramos, estamos muertos. Si no oramos, también. Dios nos ha dado un medio de gracia que Dios nos ha dejado para que lo usemos y con este medio podamos conseguir los objetivos que Dios nos pide. Dios nos ha salvado por gracia, ¿verdad? A.W. Tozer dice, la vida cristiana comienza con gracia, continúa con gracia y termina con gracia. Por la gracia Dios nos ha salvado, por su gracia Dios nos ha dado medios para que permanezcamos a lo largo de nuestra vida cristiana fieles a Él. Y termina con la gracia. Por su gracia vamos a ir a su presencia en el cielo cuando partamos de este mundo. Dios nos ha dado medios de gracia, la oración, la palabra, la comunión, pero en este día vamos a hablar y nos vamos a centrar en la oración y la importancia que tiene. La oración no es una opción, es una necesidad. No es un complemento. A veces podemos pensar que la oración es un complemento, que lo puedes usar o no usarlo. Yo puedo ir a la calle vestida con un vestido y puedo tener complementos, un pañuelo, unos pendientes, que me los pongo y si no me los pongo tampoco pasa nada, yo voy vestida. Y a veces tratamos a la oración o pensamos que la oración es un complemento y eso es un error vital. La oración no es un complemento, es una necesidad en nuestra vida cristiana. Como la comida, el aire que respiramos, el agua que bebemos. Si yo no como, ¿qué me va a pasar dentro de 10, 20, 30 días? Me voy a morir. ¿Por qué? Porque el alimento es una necesidad vital. Igual que el respirar. Si yo no respiro, me muero. La oración es una necesidad para mi vida cristiana. Si no oro, me muero. Jonathan Edwards dice, la oración es la expresión tan natural de la fe como el respirar lo es para la vida. Repito, la oración es la expresión tan natural de la fe como el respirar lo es para la vida. Es decir, si yo estoy viva es porque respiro. Si yo no respiro, estoy muerta físicamente. Si yo tengo fe, si yo he sido salvada por la fe, yo voy a orar. La oración es la expresión natural de la fe. Dios me ha salvado y tengo una relación con Él a través de la fe y esa relación me lleva a orar sí o sí. Si no oro es porque no hay fe y si no hay fe, no hay salvación. Vamos a ir viendo este tema un poquito más adelante. Me gustaría que me acompañarais, cogierais vuestras Biblias, ¿vale? Y vamos a estar viendo algunos textos. Entonces me gustaría que los que estén en vuestras casas también cogierais vuestra Biblia, por favor, para que pudierais seguir la palabra. Vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Voy a dejar unos segundos para que lo podáis buscar. El Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a leer los primeros 11 versículos, aunque no vamos a tratarlos, vamos a simplemente ver algunos de ellos, ¿vale? Voy a leerlos. Juan 15, del 1 al 11, dice así. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que en mí esté vuestro gozo. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Como he dicho antes, somos salvos por gracia. Yo no hago nada para que Dios me salve. Es la obra de gracia de Cristo en la cruz. Versículo 3. Ya vosotros, dice Jesús, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, ya vosotros estáis salvos. El creyente le está diciendo, ya estáis salvos, estáis limpios por mi gracia. ¿Queda ahí todo? Es decir, yo me convertí en el año 77, en el julio del 77, hice una oración, levanté mi mano, hice una oración de entregar mi vida al Señor. Punto. Ya soy salva, ya no tengo nada más que hacer, ya esperar con mi ticket del cielo a que llegue la hora que me muera de vieja o que el Señor me lleve o que venga el Señor. ¿Hay algo más hay algo que yo tengo que hacer? Versículo 4. Jesús lo dice muy claro. Es un mandamiento. Permaneced en mí. Permanecer no es estar puntualmente. Cuando yo permanezco en un lugar, yo estoy en ese lugar no de visita, sino que estoy ahí constantemente. Está hablando de una continuidad en la vida. Permaneced en mí, no un día, 2, sino toda vuestra vida. Y yo en vosotros. ¿Por qué? El versículo 4. Porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si no permanecemos en el Señor, no podemos llevar fruto. ¿Cómo puedo permanecer en el Señor si yo soy débil? Si yo un día estoy aquí y otro día estoy aquí, si yo soy inconstante, si yo sigo teniendo mis debilidades, pecando, haciendo cosas que muchas veces me siento que no debería de hacer, que debería de hacer mejor. ¿Cómo puedo permanecer, Señor? ¿Cómo me pides tú que yo permanezca en ti? Si yo sola no puedo, yo por mí misma no puedo. El Señor sabe de qué estamos hechos. Y Él nos ha dejado medios de gracia. ¿Para qué? Para que yo, utilizando ese medio, yo pueda permanecer en Él. Ese me lo ha dado por gracia. Y ese medio es la oración. Vamos a ir a Judas. Está el libro que está justo antes de Apocalipsis, Judas y Apocalipsis, ¿vale? Judas tiene nada más que un capítulo. Os dejo que lo busquéis. Buscáis Apocalipsis, pues el libro de antes, ¿vale? Que tiene nada más que 2 páginas. 2 o 3 páginas. Judas, capítulo 1, los versículos 20 y 21. Dice así: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice, versículo 20, edificándoos. Yo me tengo que edificar en vuestra santísima fe. Es una responsabilidad que yo tengo, que Dios me da a mí.
Y en el versículo 21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es una responsabilidad que Dios pone sobre mí. ¿Cómo? Aquí pone el medio, la última parte del versículo 20. ¿Cómo me puedo yo edificar y conservar en el amor? ¿Cómo puedo permanecer? Orando en el Espíritu Santo. Orando. La oración es un medio que Dios me ha dado para que yo me pueda edificar y conservar y permanecer, como vemos en Juan, en Él. Vamos ahí a Lucas. Lucas 21:36. Otro texto que nos habla de este tema. Lucas 21:36. Dice así: velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad, pues, en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Jesús va a venir un día. ¿Quién va a poder estar de pie delante de Él? El que permanezca, no por sus méritos, sino porque ha sido salvo por la sangre de Cristo y por su gracia ha sido salvo y por su gracia ha permanecido en Él hasta ese día. ¿Y qué medio nos da el Señor? Orando. Vamos a poder permanecer. Dios nos da los medios, pero resulta que yo tengo que usar ese medio. Si yo no uso el medio, yo no voy a permanecer. Yo necesito comer para vivir, pero si no como, me muero. La comida está ahí, pero yo tengo que cogerla y comérmela, beber agua. Si no, yo no sobrevivo. Dios me da el medio, pero me da la responsabilidad de utilizar ese medio. La oración es vital para permanecer. Versículo 6, Juan 15. Volvemos a Juan 15, ¿vale? ¿Dónde estábamos? ¿Qué dice el versículo 6? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que en mí no permanece perece, porque solamente por la gracia de Dios, utilizando sus medios, vamos a poder permanecer. El que no permanece perece, dice este versículo. Estamos hablando de permanecer en Dios, de la oración, la necesidad de la oración para permanecer en Dios. ¿Qué resultados van a haber en mi vida como consecuencia de permanecer en Dios? Si yo busco a Dios en oración, si yo utilizo ese medio, ¿qué resultados van a haber en mi vida? En este capítulo, en estos versículos que hemos leído, vamos a ver varios. Vamos a ir al versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Frutos. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Qué frutos? ¿Qué son los frutos? ¿Qué frutos damos? Está hablando de la vid, que es una planta que tiene unas ramas. Esa vid, el tronco, tiene una savia que llega a las ramas. Y de forma natural, esas ramas, cuando esa savia llega a las ramas, de forma natural, cuando llega el tiempo, salen hojas, ¿verdad? En primavera, y sale fruto. ¿Cómo sale? ¿Es algo que viene el agricultor y lo pone o tiene que hacer alguna cosa
extraordinaria para que eso produzca esa hoja y ese fruto. No, de forma natural. De forma natural salen esos frutos. La primavera está preciosa cuando vemos los árboles llenos de flores, los almendros, y después viene la fruta. Y eso sale de forma natural, es una consecuencia natural, lógica. Cuando permanecemos en el Señor y a través de la oración va a haber unos frutos en nuestra vida. ¿Cuáles son esos frutos? ¿Os acordáis? ¿Qué nos dice Gálatas 5, 22 y 23? No lo busquéis. Frutos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos. Esas son las consecuencias que vamos a cosechar cuando cultivamos una vida de oración con Dios. A veces, como creyentes, estamos viviendo, en vez de con gozo, con amargura. En vez de con paz, con ansiedad. En vez de con paciencia, con irritabilidad. En vez de con mansedumbre, con templanza, estamos que saltamos a la primera de cambio. Pregúntate por qué. Porque estos frutos muchas veces no están en nuestras vidas. ¿Será porque no estamos utilizando el medio que Dios nos ha dado para producir esos frutos? Si yo utilizo ese medio, si yo busco a Dios en oración y paso tiempo con Dios en oración, como consecuencia natural estos frutos se van a ir dando en mi vida. Si yo no lo hago, esos frutos no se van a dar. Versículo 8. Vamos a leerlo otra vez. ¿Cuál es otro resultado de permanecer en el Señor? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué pasa con mi vida con Dios? Mi vida glorifica a Dios. Dios es glorificado cuando yo llevo fruto, cuando yo permanezco. Dios es glorificado. Dios recibe la gloria de mi vida. Porque yo entiendo que si yo tengo paz, gozo, amor, o templanza o paciencia, no es porque yo sea guay del Paraguay, qué máquina, mira cómo soy yo. No. Yo entiendo perfectamente que eso es consecuencia de la obra de Dios en mi vida a través de la oración. ¿Y quién recibe la gloria? Dios, porque realmente es Él el autor de esos frutos, no soy yo. Entonces Dios es glorificado cuando yo doy esos frutos, porque yo entiendo que eso viene de Dios, no de mí, que soy débil, que soy torpe y que si no fuese por Él, esos frutos brillarían por su ausencia en mi vida. Dios recibe la gloria. Tercero, versículo 11. ¿Qué otra cosa que produce en mi vida? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el resultado? Gozo. Podemos vivir una vida de gozo aún en medio de esta pandemia que estamos viviendo, aún en medio de las noticias catastróficas de la economía, de las injusticias que vemos en las noticias todos los días, de la política que deja muchísimo que desear. Podemos vivir con gozo. ¿Por qué? ¿Porque vivimos en un mundo maravilloso y paradisíaco y que esto es fantástico? No, porque permanecemos en Él y Él produce ese gozo en mí y a través de la oración y esa comunión constante y diaria con Él produce ese gozo en mí que está por encima de las circunstancias. El gozo que no está sujeto a que mi alrededor, mis circunstancias, mi vida sea color de rosa,
sino que está por encima de eso. Y eso solamente lo podemos experimentar apropiándonos y practicando este medio que Dios nos ha dado, que es la oración. Seguimos. Vamos al versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios dice que si permanecemos en Él, Él va a responder a nuestras oraciones. Lo dice Dios, es promesa de Dios. Lo que me pide a mí es que ore permaneciendo en Él. No está hablando de una oración. Bueno, Señor, yo oro, mira, yo por las mañanas cuando me levanto, antes de poner el pie en el suelo, Señor, te pido que tú bendigas este día, en el nombre de Jesús, amén. Yo, cuando voy a comer, Señor, bendice estos alimentos, dáselos a los que no los tienen, en el nombre de Jesús, amén. Yo oro. Cuando me voy a acostar, lo último que hago es una oración. Señor, gracias por este día, permíteme tener un buen sueño y que mañana pueda levantarme con gozo. Amén. Por desgracia, muchos creyentes, esta es toda la vida de oración que tienen. Pero esa no es la vida de oración que estamos hablando aquí. Esta no es lo que Dios espera de ti y de mí. Eso no es una vida de oración. Esa es una oración mecánica. Y Dios busca que en nosotros haya una oración dinámica. ¿Qué me quiero decir con esto? Una oración mecánica es cuando yo oro, como yo estaba diciendo antes. Oro por los alimentos, pero yo estoy pensando en el plato que está ahí, que no me gusta hoy, lo que me ha puesto mi madre. Yo no estoy orando, yo no estoy pasando tiempo disfrutando de estar con Dios. Yo simplemente estoy haciendo la oración de turno que toca. Pero eso también lo hacen los católicos. El Padre Nuestro, el Ave María. Eso también lo hacen los budistas, que tienen ahí una serie de oraciones que tienen que estar haciendo constantemente. Los musulmanes, 5 veces al día, o sí, creo que son 5 veces al día, se inclinan a orar. Eso son oraciones mecánicas. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. El fruto de una relación que ha comenzado con Dios en el momento de la conversión. Es decir, vamos a equipararlo a un matrimonio. Mi relación con Dios, cuando yo me convierto, es como el día que yo en el altar dije sí a casarme con Ramón. Yo me casé con él. Ya soy su esposa, tengo el libro de familia que me dice que el 28 de junio del 1992 yo contraje matrimonio. Vale, pero mi relación con él, con mi marido, tiene que estar, no puede estar basada en ese 28 de junio del 92. Tiene que estar basada en una comunión diaria, en un compartir diario, constante, de hablar, de comunicarnos, de estar juntos, de disfrutar, de llorar juntos, de reír juntos, de compartir. Esa es una relación en un matrimonio. Pues eso es lo mismo que Dios quiere de ti y de mí. No es que yo me convertí en junio del 77 y yo ya ahí hice mi oración, me convertí y ya está. No, ese es el comienzo. Ese es el comienzo. Pero lo que Dios busca es una relación de amor, como el de un matrimonio. Una relación en la que yo disfrute de estar con Él, de Él disfruta Dios de estar con nosotros, en el que yo pueda haber una comunión, una comunicación fluida, constante, un anhelo
por estar con Él, por compartir lo que me preocupa, compartir lo que estoy cargada, lo que estoy gozosa. Eso es lo que Dios busca de ti y de mí. Mira lo que dice el Salmo. Vamos a ir a unos salmos. Salmo 43. Versículo 4. Dice el salmista: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y le alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. ¿Cómo está viendo el salmista su experiencia al entrar al altar de Dios? Bueno, me toca orar. Bueno, pues venga, la rutina. A ver, ¿cuál es la lista? Me toca orar por esto. Bueno, Señor, tú sabes, no sé qué, no sé cuánto. No tiene nada que ver con eso. Dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Para el salmista, entrar al altar, estar en relación con su Dios, orar, era una causa de sumo gozo. Para él era como el enamorado que tiene la cita con su amada y dentro de 2 horas voy a estar con ella o voy a estar con él y voy a disfrutar simplemente de verle, de contemplarle, de estar con él. Eso es la oración. Esa es la oración que Dios quiere que tú y yo vivamos. Salmo 42, 1. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Un ciervo que brama por el agua, está sediento, está ansioso por conseguir un arroyuelo, un arroyo de agua, porque está sediento. Se le va la vida si no bebe. Es lo que está diciendo el salmista. Dice, así, igual que ese ciervo que se le va la vida si no bebe, clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué actitud había en este salmista hacia Dios? ¿Mecánica? Para nada. Todo lo contrario. Muy dinámica. Necesita estar con su Dios. Clama por ti, oh alma mía, como ese siervo. Versículo 42, versículo 2. 42:2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo me toca poder estar ya con Dios? Porque tengo sed de estar con Él. Es una actitud de pasión por estar con su Dios, por estar con el que ama, con el que satisfaces lo más profundo de su ser, de su interior. Salmo 37:4. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. La oración tiene que ser un deleite. La oración tiene que ser un gustazo, un placer, el lugar donde más disfrutemos, porque estamos en la presencia de nuestro Dios, el que nos salvó por su gracia, el que nos rescató, el que nos ha dado vida, y en nuestro corazón tiene que fluir, estar lleno de agradecimiento, de gozo de estar con Él, porque Él es el que más me ama y el que más va a bendecir mi vida, simplemente con estar con Él. Si tu oración no es dinámica, párate, reflexiona. ¿Qué clase de relación tienes con Dios? Si la tienes. La oración puede mostrarte si realmente eres o no eres creyente. Repito, y me gustaría que pensaras muy bien lo que estoy diciendo. Si tu oración no es dinámica, párate y reflexiona. ¿Qué clase de relación tienes con Dios? Si es que la tienes. La oración puede mostrarte a ti mismo si realmente eres o no eres creyente. No estoy hablando de que siempre vamos a estar fervorosos por estar con Dios en oración. No estoy hablando de que no tengamos etapas
puntuales en nuestra vida de desgana, de apatía, igual que en un matrimonio de crisis. Hay etapas en las que el matrimonio, por circunstancias, se aleja un poco, se enfría la relación, habla menos, comparte menos. Pero eso es puntual. Es puntual. Si es puntual, no pasa nada. El problema es si siempre ha sido y es así. Es porque realmente no hay una relación con Dios, y si no hay una relación con Dios es porque realmente no eres creyente. Y esto es muy importante, porque tu salvación está en juego. Venir a la iglesia evangélica no te hace creyente, igual que no te hace creyente ir a la iglesia católica, o ir a la mezquita de los musulmanes, o ir al club de la petanca. No es el cristianismo, la salvación es una relación dinámica con Dios. Si tú no la tienes, párate, reflexiona. Porque como Paul Washer dice, que él se teme que muchos creyentes van a ir del banco de la iglesia al infierno, pensando que por pertenecer a la iglesia evangélica ya tienen el ticket al cielo, pero realmente no son creyentes ni nunca lo han sido. Simplemente han adoptado una religión distinta. Venir a la iglesia no te salva. Hacer oraciones mecánicas de vez en cuando, rituales, no te salva. Una relación íntima con Dios es la que te salva, y una prueba tú puedes tenerlo en tu propia vida de oración. Si tú nunca tienes tiempo con Dios, si tú no quieres y nunca has querido y no hay ese interés en tu corazón por estar con Dios, ni nunca lo ha habido, ese fuego dentro de ti, párate. Martyn Lloyd-Jones dice: la oración, sin lugar a dudas, es la más alta actividad que puede realizar el alma humana. El hombre está en su mayor y más alta condición cuando está sobre sus rodillas cara a cara con su Dios. Lo voy a repetir porque la frase no tiene desperdicio. La oración, sin lugar a dudas, es la más alta actividad que puede realizar el alma humana. El hombre está en su mayor y más alta condición cuando está sobre sus rodillas cara a cara con su Dios. Como dice la canción que cantamos aquí, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Esa es la vida de un creyente, una relación dinámica con Dios. Pero ¿sabes qué? Mientras que hay vida, hay esperanza. Tú estás vivo, hay esperanza. Quizás tú has pensado que no pasaba nada, que yo nunca he tenido esa relación con Dios, pero bueno, tampoco creí que eso era importante ni necesario, que eso era los espirituales, los místicos de la época. Pero si no lo tienes, párate, pídele perdón a Dios, clama a Él por su misericordia y clama por su salvación. No es tarde, va a ser tarde cuando estemos delante de la presencia de Dios. Ahí ya va a ser tarde. Mientras tanto, tenemos oportunidad de caer de rodillas, pedir perdón a nuestro Dios y pedir que en su misericordia Él nos salve y podamos comenzar a tener esa relación íntima, fluida y dinámica con Él. Siguiente punto. Hay quien dice, ¿para qué orar? Si Dios es soberano, ore yo o no ore. Él va a hacer su voluntad. ¿Habéis escuchado alguna vez eso? ¿O os lo habéis planteado? Bueno, a ver, si Dios es soberano, su voluntad la va a cumplir, Él va a cumplir sus propósitos, Él va a hacer lo que tenga en su mente hacer, ¿para qué vamos a orar? ¿Una pérdida de tiempo? Ya Dios se encargará.
Vamos a ir a Jeremías 33, 2. Jeremías 33, 2 y 3, pero vamos a empezar con el 2, que es la base. Siempre miramos al 3, pero es que el 2 es muy importante. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Repite varias veces. Así ha dicho Jehová. ¿Qué Jehová? ¿Quién es ese? El que hizo la tierra, el que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Jehová, el Dios todopoderoso, el soberano, el que tiene el poder para hacer y deshacer lo que quiera, el que te ha creado a ti, me ha creado a mí, lo ha creado todo. Mirad lo que dice a continuación. Esta es quien se presenta. Jehová dice lo siguiente. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios en su soberanía ha decidido usar tu oración y la mía para hacer su obra. Si no oramos, no obrará. Si oramos, Él actuará. Dios, el soberano Dios, que hace lo que quiere, en su voluntad ha decidido implicarte a ti y a mí para cumplir sus propósitos. ¿Por qué? Pero si yo soy un simple mortal, muy bien, cuando llegues al cielo se lo preguntas a Dios y Él te dirá, ¿por qué? No lo sé, pero Él lo ha decidido así. El soberano Dios ha decidido y ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Es decir, yo voy a obrar según tú clames o no clames. Si tú oras, yo obro. Si tú no oras, yo no obro. ¿Por qué? ¿No puede? Sí puede. Pero lo ha decidido así. Y si Dios lo decide, tú y yo tenemos que decir, amén, Dios sabe. Es un privilegio la oración. Es un privilegio y un poder que ha puesto en nuestras manos que debemos de usar. Dios busca que tú y yo clamemos por almas perdidas, por tu santificación y la mía, por la manifestación de su poder en medio nuestra, por tus necesidades, por tus sueños. Si no lo haces, Dios no va a obrar. ¿Por qué no puede? Claro que puede. Pero Él ha decidido obrar en respuesta a tu clamor y al mío. Mirad este texto, Ezequiel 22:30. Espero un poquito para que lo encontréis en vuestras casas. Ezequiel 22:30. Dice Dios. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué pasó? Y no lo hallé. Dios no quería destruir la tierra, pero estaba buscando a hombres, a un hombre que se pusiese en el vallado, que clamara, Señor, no la destruyas. Y no lo encontró. Dios obra cuando oramos y clamamos. Y Dios deja de obrar cuando no oramos y no clamamos. Lo ha decidido Dios. Dios busca hombres y mujeres que doblen sus rodillas para manifestar su poder y su gloria en nosotros y a través de nosotros. Dios busca hombres y mujeres que doblen sus rodillas para manifestar su poder y su gloria en nosotros y a través de nosotros. Vamos a ir a Santiago, Santiago 4. Versículos 2 y 3. Codiciáis y no tenéis,
Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. No, pues Señor, pero yo pido. Yo te pido cosas, ¿eh? Versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pero el versículo que me gustaría que quede claro es la última parte del versículo 2. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hay cosas que dejamos de recibir, que Dios nos quiere dar porque no clamamos a Él. Repito, hay cosas que Dios nos quiere dar y no las recibimos porque no clamamos a Él, porque Dios ha decidido darlas como consecuencia de nuestra oración y de nuestro clamor. Si esa oración y ese clamor no está, esas cosas no van a venir. ¿Decisión de Dios? ¿Privilegio nuestro o no? Es una responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros, ¿eh? Él quiere manifestar su gloria a través de la respuesta de las oraciones. Porque cuando oramos y vemos el poder de Dios manifestado, ¿a quién glorificamos? A Dios. ¿Quién recibe la gloria? Dios. ¿Quién lo ha hecho? Dios. Pero primero Dios quiere verte a ti y a mí de rodillas clamando. Y Dios va a orar y Dios va a manifestar su poder y su gloria, porque Él quiere hacerlo, pero está esperando que tú y yo hagamos nuestra parte y Él va a hacer la suya. Daniel 10:12. Vamos a leerlo. Y nos quedamos en Daniel porque después vamos a volver a ir, ¿vale? Poner una cosita ahí en Daniel. Entonces, Daniel 10:12 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras, yo he venido. Daniel estuvo orando, clamando a Dios, y Dios les respondió. Mira lo que dice la última frase del versículo. A causa de tus palabras yo he venido. Porque tú has orado, Daniel, aquí está la respuesta. Si tú no oras, yo no hubiese venido. Lo que está diciendo el texto. Daniel fue un joven, adulto y anciano de oración. Tremendo. Pero mirad lo que dice también ese mismo versículo. ¿Cuál es la actitud que Daniel tenía cuando oraba? Dice, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, mirad esta frase, dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Esa es la actitud que Dios quiere cuando tú y yo nos ponemos a orar. Un corazón dispuesto a entender y humillarte ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque a veces la respuesta que vamos a recibir de Dios no siempre va a ser la que nos gustaría escuchar. ¿Os acordáis de Jesús en Getsemaní? ¿Recibió Jesús la respuesta de su Padre que él humanamente esperaba? Jesús, ¿qué le dijo? Señor, Padre, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Esa era la actitud que tenía Daniel, con un corazón dispuesto a entender la voluntad de Dios y humilde para aceptarla. Porque tenemos que entender que cuando clamamos a Dios, a veces, muchas veces, la respuesta va a ser sí, toma. Pero otras veces la respuesta, y es respuesta de Dios, va a decir, bástate mi gracia,
Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si yo no tengo una actitud humilde y con un corazón dispuesto a entender la voluntad de Dios, me voy a rebelar cuando esa respuesta sea así. Esa es la actitud que tenemos que tener en nuestro corazón. Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Este es mi deseo, pero que se haga tu voluntad. El ángel vino al encuentro de Daniel a causa de sus palabras. Dios va a obrar en ti a causa de tus palabras. Si tus palabras delante de Él no están, no esperes que Dios obre, porque probablemente no lo va a hacer. Dios ha hecho grandes cosas a través de hombres que se han tomado esto que estoy hablando muy en serio. A mí me encantan las biografías de grandes hombres de Dios. Cuando era adolescente leí un libro de biografía y desde entonces me enamoraron, me cautivaron las historias de hombres y mujeres de Dios, cómo Dios los ha usado grandemente. Y son hombres como tú y como yo. No eran gente superwoman o superman. Eran hombres que entendieron el poder de la oración y lo pusieron en práctica en sus vidas. Hay muchos, pero por ejemplo, uno que a mí me encanta y me motiva mucho es George Muller. Podéis buscar la biografía de él en internet. Y fue un hombre, era alemán, fue en el siglo XIX y él fue a Bristol, a Inglaterra, y en aquella época había muchos niños en la calle, sus padres los abandonaban, había mucha pobreza y había muchos huérfanos que se morían de hambre y de frío en la calle. Y él y su esposa, cuando vieron eso, no tenían dinero. Ellos no tenían dinero, ellos eran siervos de Dios, pero no tenían un duro. Pero cuando vieron eso, su corazón se estremeció, viendo la necesidad de estos niños muriéndose de hambre y de frío en la calle. Y ellos decidieron coger a algunos niños, llevárselos a su casa, y empezaron a orar, y Dios puso una carga en su corazón por hacer un orfanato para niños. Pero, Señor, ¿de dónde? Un orfanato hay que darles de comer, hay que vestirlo, hay que tener una cama, un techo. Se puso a orar, a orar, a orar. Y para hacer la historia corta, que la podéis buscar, cuando él murió, habían alimentado a miles, creo que eran como 118.000 niños al final de su vida, 5 orfanatos grandes, edificios grandes, que hoy en día en Bristol, en Londres, en Inglaterra, todavía están funcionando hoy en día. ¿Y sabéis cómo fue el resultado de eso? ¿Por qué? Porque tenía mucho de esto, porque era una máquina, porque vinieron ahí las empresas y el gobierno a darle dinero para que mantuviera a los niños. Fue a través de la oración. Él oraba y clamaba por provisión. Y es tremendo ver la obra, cómo Dios obró, cómo Dios milagrosamente les proveía, cómo se ponían, hubo más de una vez que los niños se sentaron en la mesa a desayunar y la mesa estaba vacía y oraban, Señor, gracias por los alimentos que nos vas a dar, pero la despensa estaba vacía y la mesa estaba vacía. Acababan de orar, llamaban a la puerta. Y esto no es historia, esto no es un cuento, es verdad. No, que es que se me ha roto, que llevaba el carro para llevar el pan al palacio, se me ha roto, lleno de pan. Aquí está el pan. Otro que el lechero, no, es que Dios, milagros tras milagro, tras milagro, tras milagro. ¿Por qué? Porque era un hombre que oraba, que buscaba, que clamaba a Dios. Y Dios respondió, Dios hizo milagro tras milagro. Y la obra de este orfanato es fruto de lo que estamos viendo aquí, del poder de Dios manifestado cuando un hombre y una mujer se ponen de rodillas y claman a Dios. Y Dios actúa. Hudson Taylor fue otro inglés que fue al interior de la China. Él tenía una carga tremenda por predicar, fue a China. El interior de la China es un país inmenso, no había llegado el Evangelio y él quería llegar al interior de la China con el Evangelio. Y nadie, ni siquiera las misiones le apoyaban porque decía que eso era una locura. Él se puso a orar. Señor, yo quiero predicar tu Evangelio en el interior de la China. Se puso a orar, no tenía un duro, las misiones no le apoyaban, Dios le proveyó milagrosamente.
Y después vinieron más misioneros, y la misión al interior de la China todavía hoy en día en Singapur tiene su sede y está activa. Y llegó el Evangelio al interior de la China. ¿Por qué? Porque un hombre se puso de rodillas, entendió el poder de la oración, lo puso en práctica y Dios obró. Y no eran grandes hombres y mujeres de Dios, eran gente como tú y como yo. El grande era Dios, que hizo esa obra. Y Dios puede hacer cosas tremendas en tu vida y en la mía a través de la oración. Si tú y yo nos ponemos en serio y entendemos el poder que Dios nos ha dado, nos lo ha dado, el privilegio. El poder es de Él, pero nos ha dado ese privilegio de participar en su manifestación de su poder a través del clamor y las oraciones. Mirad Daniel 6, versículo 7. Daniel es una prueba palpable de lo que estamos hablando, ¿verdad? Conocemos su historia y es un hombre tremendo. Mirad lo que vemos en los versículos, Daniel 6, del 7 al 10. Dice así: todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Cómo es posible que no entrara en pánico? Es decir, ese edicto no era cualquier cosa. Ese edicto que había firmado el rey era sentencia de muerte. Y se iba a cumplir. Eso era irrevocable. Daniel lo escuchó. Tendría que haber entrado en pánico. Dios mío, mi cuello. Vale, yo voy a orar, Señor, pero que nadie se entere, ¿vale? Además, esto va a durar unos cuantos de días y no pasa nada. ¿No? Él dice que abrió su ventana como solía hacer, no cambió su patrón. Y oraba 3 veces al día y continuó orando. Para Daniel, hay una frase que quería leer, a ver si la encuentro. Bueno, no la encuentro, da igual. Para Daniel era más ofensivo desobedecer a Dios, Daniel temía más, esta es la frase que tenía en mente, que ahora no la encuentro, pero no importa. Daniel temía más deshonrar a su Dios que su propia vida. Para él era más importante honrar a Dios que perder su propia vida. Y él sabía que tenía que dar testimonio de ese Dios. No es que no se pueda orar con la ventana cerrada, no es que él no podía orar, no es que su relación con Dios... No, pero él estaba dando testimonio. Él había dado testimonio desde que llegó a Babilonia siendo un adolescente. Y después, si leéis la historia, veréis cómo el rey una y otra vez le dijo: Daniel, al Dios que tú constantemente sirves. Él había dado testimonio público de su Dios y de que él creía en ese Dios todopoderoso, y él tenía que seguir dando testimonio a pesar de que su vida le fuera en ello. Mi pregunta es, ¿de dónde sacó Daniel esa capacidad, esa fortaleza, esa fe, esa entereza para estar dispuesto a arriesgar su propia vida por su Dios? ¿De dónde la sacó? ¿Cómo pudo tener eso? Era humano.
¿Cómo no entró en pánico? ¿Cómo pudo enfrentar, como luego lo vemos y veis la historia, cómo pudo caer ante los leones, cómo pudo ir al horno de fuego? Y iba tranquilo. Él iba tranquilo, como le dijo, Dios, el Señor, mi Dios me puede sanar, me puede salvar, pero si no me salva, que sepas que lo voy a seguir honrando, que no me voy a doblegar delante de ti, le dijo al rey. ¿De dónde sacó Daniel eso? Volvemos al versículo 10, que está la respuesta. La segunda parte del versículo 10 dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. La oración era su respirar. Él tenía como costumbre orar y buscar a su Dios diariamente, 3 veces al día. Eso era ¿cómo se dice? Era la energía, era la savia que recibía, como ese pámpano que recibe la savia del tronco. Él estaba muy pegado a su Dios a través de la oración. Y esa oración y esa relación con su Dios es la que le capacitó para enfrentar lo que viniese. Es la que le capacitó para poder estar dispuesto a ir a la muerte si fuese necesario. Fue su relación con Dios a través de la oración. Fue el utilizar ese medio de la oración diario, constante en su vida, que le dio esa capacidad. No es que Daniel era un máquina, no es que era un superhombre. Era un hombre como tú y como yo, pero que había entendido perfectamente lo que estamos hablando. Y él dependía de su Dios diariamente. Y esa dependencia de su Dios le fortaleció, le convenció y estaba dispuesto a lo que fuese. Y fue la obra de Dios en su vida a través de la oración. Me pregunto por qué a veces estamos derrotados. Nos viene un problemita y estamos caídos por los suelos. Nos viene una situación de crisis y el mundo se nos cae. Y este hombre estaba dando su vida y estaba tan fresco y estaban orando. ¿Por qué tú y yo no somos así? ¿Cuál es el problema? Es que tú y yo no estamos pasando tiempo con Dios como este hombre lo estaba pasando. Yo te garantizo que si pasas diariamente tiempo de calidad con tu Dios, tú no vas a estar igual que estás ahora. Eso es matemático, porque la presencia de Dios te va a infundir aliento en los problemas, capacidad, paz, gozo, esperanza, que tú vas a decir, no entiendo, tengo un problemón encima, pero hay que ver lo tranquila que estoy. Hay que ver la paz que tengo, que yo duermo, que es que hasta se me olvida que tengo el problema. Me tengo que parar y decir, escucha, es verdad que tengo este problema. Eso es Dios el que lo hace. Y si tú buscas a Dios día tras día y pasas tiempo con Él, tú vas a experimentar eso en tu vida. Pero no lo vas a experimentar si no buscas a Dios día tras día. Es así. El último punto, el penúltimo. ¿Hay oraciones inútiles? Es decir, ¿hay oraciones que más vale que no las haga porque no van a llegar a ningún sitio? Que no sirve de nada que las haga. Vamos a ir a Isaías capítulo 1, versículo 15. Isaías capítulo 1, versículo 15 y siguientes. ¿Lo tenéis? ¿En las casas también? Cuando extendáis vuestras manos, este era Dios hablando al pueblo de Israel. Cuando extendáis vuestras manos, yo, dice Dios, esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo,
Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aquí y en otros versículos, pero no me quiero alargar, habla de que hay momentos en los que Dios no oye. Dice en el versículo 15, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. ¿Por qué? ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel que Dios le dijo, no oréis? Luego en Jeremías 11:10 también Dios le dice a Jeremías, no ores, no pidas por este pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios estaba viviendo en pecado. Dios les había hablado y les había dicho, arrepentíos de vuestros pecados, y no quisieron. Y Dios le dice, no oréis. Mientras que os mantengáis en vuestro pecado, no voy a escuchar vuestra oración. No lo hagáis. ¿Qué quiere decir? Pero a ver, Sensi, es que yo no soy perfecta. Entonces, ¿qué? Que cuando yo vaya a orar, es decir, tengo que ser perfecta, porque si no Dios no me va a oír. No. Dios sabe de qué condición estamos hechos. Somos débiles. Todos tenemos nuestros fallos, todos nos equivocamos, todos pecamos. Pero el Señor quiere que cuando te muestre que tienes un pecado en tu vida, tú te arrepientas y le pidas perdón y ores. Aquí lo que está diciendo es cuando el Señor me habla y me muestra un pecado en mi vida y yo no estoy dispuesta a obedecerle. No estoy dispuesta a cambiar de mi pecado. No estoy dispuesta a pedir perdón y a arrepentirme, porque como ya sabemos, el arrepentimiento es, yo estoy viviendo en una dirección y Dios me dice, esa dirección no es, vas mal, me estás desobedeciendo. Yo digo, perdón, Señor. Y yo hago así y me voy en la dirección que Dios me dice. Eso es el arrepentimiento. Vale, lo que está diciendo aquí el texto es que si yo estoy andando en esta dirección y en mi vida hay un pecado o hay pecado y Dios me lo muestra y me dice, Sensi, por ahí no. Y yo le digo, vale, perdón, Señor. Y yo sigo. Bueno, Señor, mira, y me quería pedir por esto y por lo otro y por lo otro y no sé qué y no sé cuánto. Y yo estoy orando y orando y yo estoy siguiendo en mi dirección cuando Dios me ha dicho muy claramente, no es esa, arrepiéntete, gira y ve hacia donde yo te estoy diciendo. Lo que está diciendo aquí el texto es que si Dios me muestra que yo estoy viviendo en pecado en cierta área de mi vida y yo no me arrepiento y yo persisto porque no quiero arrepentirme, ni quiero cambiar mi estilo de vida, ni quiero hacer lo que Dios me dice, que mi oración no va a ser oída por Él. Porque Dios primero quiere que yo me arrepienta y después Él, mira lo que dice el texto, me va a escuchar. Versículo 18, venid luego, es decir, arrepiéntete, cambia, ve en la dirección que yo te he dicho. Y entonces, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, es decir, no importa el pecado que tú hayas tenido, no importa, por muy gordo que sea, arrepiéntete, cambia la dirección de tu vida, el rumbo, haz lo que yo te digo. Como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mira lo que dice el versículo 19 y 20. ¿Por qué dice esto el texto? Porque en el pueblo de Israel pasaba algo. Dice, si queréis
y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Es decir, si te arrepientes y obedeces, te voy a bendecir y vas a ver la respuesta a mis oraciones. Pero, versículo 20, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Si sigues persistiendo, no solamente Dios no va a escuchar tu oración, no pierdas el tiempo, sino que Dios va a castigar tu vida por ese pecado que estás permaneciendo en él voluntariamente, sabiendo que Dios te ha dicho que es pecado y que tienes que cambiar y no quieres. Va a haber consecuencias para tu vida. Ya no solamente las consecuencias de que Dios no va a escuchar tu oración, ya es que van a venir otras consecuencias peores, que es lo que pasó con el pueblo de Israel. Pero que Dios sigue actuando igual hoy. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Y Dios sigue obrando exactamente igual y nos dice lo que tenemos que hacer. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no dice, no ores. Dios dice, arrepiéntete y ora. Primero eso, pero después ora. No es una excusa para no orar. Todo lo contrario, es que primero des el primer paso para después orar y buscar a Dios. Que Dios te va a perdonar, te va a rescatar, te va a limpiar y te va a bendecir. Ahora sí vamos a terminar. Para terminar, solamente quería dejar unos consejos prácticos. Porque me estáis escuchando y seguro que más de uno está diciendo, pero es que, Sensi, a mí me cuesta un montón orar. Yo lo intento. Yo me pongo en mi habitación y me pongo a orar y cuando llevo 3 minutos estoy viendo el polvo de la repisa, después estoy pensando, escucha, es verdad que tengo que hablar a mi compañera. Y hay muchas cosas que distraen mi mente y no puedo y se me va la mente. O tengo que, la lista del Mercadona, que tengo que luego voy a apuntar no sé qué. No, escucha, que me preguntó fulanita, voy a contestarle. Nos vienen 80.000 cosas a la mente que nos distraen. ¿Sabéis quién es el primer interesado en que tú y yo no oremos? Se llama Satanás. Y él va a intentar distraernos con todos los medios posibles. Y nosotros tenemos que ser inteligentes y saberlo. Y no desanimarnos. No, eso está muy bien, pero yo no puedo. No. Primero, clama a Dios. Dile, Señor, ayúdame a tener una vida de oración contigo. Ayúdame, Señor. Yo quiero pasar tiempo contigo. Yo quiero deleitarme como el salmista en la oración. Yo quiero disfrutar de ti. Yo quiero ver tu poder manifestado en mi vida. Si eso es verdad, yo quiero verlo. Ayúdame. Yo sé que tengo que pasar tiempo contigo. Ayúdame. ¿Tú crees que Dios te va a ayudar? Sí. ¿Quién es el más interesado en que tú lo hagas? Él. Porque Él lo ha dispuesto así y quiere que lo hagamos. Dios nos va a ayudar. Pero nosotros también tenemos que quitar medios de cero. Si tú ves primero, búscate un tiempo y un lugar. No te pongas a tener tu tiempo de oración en el sofá cuando todo el mundo entra y sale, ¿vale? No te pongas a tener tu tiempo de oración con la tele encendida o con el ordenador encendido o que en los apuntes, porque tienes que estudiar y estás estudiando y tienes los apuntes delante y estás orando y estás viendo el punto siguiente que me tengo que estudiar. Quita todo obstáculo, toda distracción delante de ti. El móvil déjalo en otra habitación, apagado para que no te llamen, no oiga los WhatsApp. El ordenador apágalo, la tele apágala. Búscate un tiempo. Es decir, todos los días de esta hora a esta hora va a ser mi tiempo con mi amado. Mi cita con mi enamorado, con Dios. Usa la Biblia. Es decir, usa la Biblia, lee y ora, lee y ora, lee y ora. Lee y lo que estás leyendo, ora, óralo. Pídele, Señor, mira, este hijo tuyo cómo actuaba, mira lo que tú hiciste, mira lo que tú me pides aquí. Ayúdame a ser así. Ayúdame, Señor. Lee y ora. Eso te va a ayudar a pasar tiempo y a que esa palabra sea nutrida, porque la palabra y la oración es un tándem que me ayuda.
la lectura con la oración. Búscate un tiempo y que ese tiempo sea sagrado. Si tú tienes una cita con el médico, con el dentista, a que tú ajustas tu agenda para que esa cita que tú tienes a las 6 de la tarde, el miércoles, vas al dentista. Si tú tienes otras cosas que hacer, tú vas a ajustar tu agenda para que a las 6 de la tarde del miércoles yo no puedo faltar al dentista, porque si no, no sé para cuándo me van a dar cita. ¿Sí o no? Pon en tu agenda tu cita con Dios. Y que sea inamovible, porque si no, Satanás se va a encargar de traer 80.000 cosas para distraerte y para que no cumplas tu cita. Que esa cita sea la más importante del día. Y si tú tienes que hacer otras cosas, hazlas. Pero esa cita es inamovible. ¿La haré antes o las haré después? Pero mi cita con Dios es sagrada. Te llaman y te dicen, mira que voy a ir a tal sitio, ¿me puedes acompañar? Sí, pero de tal a tal hora tengo un compromiso. ¿Con quién? No tienes que dar explicaciones. Tu compromiso es con tu Dios. No tienes que darle explicaciones a nadie. Pero tu cita esa tiene que ser la más importante del día. Porque tu audiencia con Dios, tu tiempo con Dios, no tiene nadie es mejor que eso. Me cuesta orar, ¿vale? ¿Os acordáis que hablábamos antes que la oración es como el alimento? ¿Vosotros sabéis lo que le pasa a una persona anoréxica? Una persona que tiene anorexia es una persona que necesita el alimento, pero su cuerpo no lo tolera, porque lleva tanto tiempo sin comer que no quiere comer, no le apetece. La comida le repele, porque ha sufrido una escasez de ese alimento por mucho tiempo. Bueno, pues como no quiere, no le damos alimento. No, porque se muere. Hay que dosificarle poco a poco. Y hasta que ese cuerpo se vaya acostumbrando poquito a poco al alimento, poquito a poco al alimento, poquito a poco. Hasta que llega un punto que ese cuerpo pide alimento, tiene hambre, necesita, busca. ¿Por qué? Porque poco a poco ha ido. Quizás estás anoréxico espiritualmente o anoréxica, porque llevas tanto tiempo que no pasas tiempo con tu Dios. Di, Señor, voy a estar contigo. Quizás no voy a estar 1 hora el primer día. No importa. Voy a estar 15 minutos leyendo tu palabra y orando. Quizá esta semana voy a estar 15 minutos, la semana que viene voy a estar 20. Poco a poco. La otra semana voy a estar 25. ¿Hasta qué? Hasta que tu cuerpo, tu alma, tu vida busque, anhele, desee ese alimento. Ora hasta que ores. Es una frase de Miguel Núñez. Ora hasta que ores. No te desanimes porque empieces a orar y tu mente se vaya. No te preocupes, es normal, pero pídele al Señor que te ayude. Y ora cada día hasta que llegue un punto que ya tu mayor anhelo sea esa cita con tu Dios que tienes a esa hora. Hasta que estés hambrienta y deleitándote de ese tiempo con el Señor. Eso va a llegar, pero va a tardar, va a tener su proceso. No te desanimes. El enemigo va a intentar desanimarte, va a tener 80.000 obstáculos. Olvídalo, tú tienes una meta y tú quieres conseguirla y Dios te va a ayudar. Y el resultado va a ser una bendición, te lo garantizo. Dios te va a bendecir. Vas a disfrutar y vas a ver el poder de Dios en tu vida como nunca antes. Otra cosa que te puede ayudar, haz una lista. No ores solo por ti. Esto es para terminar. Tú no eres el centro del mundo. Estás tú, tus necesidades, tus sueños, tus metas, todo eso. Explícaselo, coméntaselo, cuéntaselo a Dios. Dios está deseando de que tú le hables y le cuentes tus frustraciones, tus temores, tus luchas, tus sueños, todo. Cuéntaselo. Tus enfados, cuando no entiendas algo que Dios hace. Señor, no te entiendo. No importa, díselo. Es tu Padre que te ama con todo su corazón, te va a entender. Pero ábrete a Él y haz una lista también. ¿Por qué? Tú no eres solo. Es decir, ora por tu familia,
Ora por tus estudios si eres estudiante. Ora por tu trabajo si estás en una empresa. Ora por tus compañeros de trabajo, de estudios. Ora por tus vecinas si eres una mujer, una ama de casa. Ora por tus familiares. Ora por la iglesia. Ora por tus hermanos que sabes que hay problemas. Ora por los hermanos que están en países que están ahora mismo sufriendo lo mismo que estuvo sufriendo Daniel. Hoy en día hay hermanos que están siendo matados, asesinados por su fe. Hoy en día. Ora por ellos, clama. Misioneros que están en lugares muy difíciles, países musulmanes donde están siendo perseguidos. Ora por ellos. Ora que Dios te use, ora que Dios te llame a servirle. Señor, ¿en qué puedo servirte? Muéstrame. Daniel al principio decía que Dios no solamente nos quiere dar, quiere que nosotros le demos. Pídele al Señor que te diga, Señor, yo quiero que me uses. ¿En qué quieres que yo te sirva? ¿En qué quieres que yo te sirva? Y Dios te va a ir mostrando. Ora, busca a Dios y Dios te va a sorprender. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra nos habla, nos reta, nos anima. Señor, ayúdanos a darnos cuenta de cuánto necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, porque es una lucha, la oración es una lucha, Señor. Pero tenemos al mejor colaborador, al mejor ayudador en esa lucha, que eres tú, que es tu Espíritu Santo. Ayúdanos, ayuda a mis hermanos, Señor, a desarrollar una vida diaria, constante de oración. Una vida en la que puedan disfrutar de tu presencia, en la que podamos disfrutar de estar contigo, en la que sintamos tu presencia, en la que sintamos tu guía, tu dirección, tu ayuda, en la que veamos tu gloria manifestado cuando tú respondas a las oraciones, Señor. Queremos ver tu mover. Necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en tu precioso nombre.